El tema de hoy es glomerulopatías. Voy a abordar los mecanismos fisiopatológicos que conducen al síndrome nefrítico como al síndrome nefrótico, haciendo especial énfasis en lo que es el componente inmunitario de estas enfermedades. En el siguiente video voy a abordar ya lo que es la parte clínica, el abordaje clínico de las glomerulopatías. Bueno, primero es importante conocer los componentes normales del glomérulo. Tenemos las células endoteliales, los capilares, las células viscerales o los podocitos, también se les conoce así, las células mesangiales y las células parietales de la cápsula de Bowman. Tanto las células endoteliales como los podocitos van a formar lo que es la membrana de filtración glomerular, mientras que las células mesangiales van a dar soporte a estos dos tipos celulares, van a dar soporte al glomérulo. Por su parte, las células parietales de la cápsula de Bowman, su única función va a ser la de delimitar el espacio urinario. Bien, esta membrana de filtración glomerular va a estar compuesta por las células endoteliales con sus respectivas fenestraciones. Es una característica particular de las células endoteliales en el glomérulo, es que tienen fenestraciones, tienen como poros que permiten el paso o facilitan el paso del filtrado plasmático. Tenemos la membrana basal con sus respectivos componentes que ya voy a mencionar más adelante, y los podocitos con sus respectivos pedicelos. De igual manera, su función es la de permitir el paso o el filtrado de el fluido tubular desde el plasma. Bien, en lo que corresponde ya a la membrana basal glomerular, esta va a estar compuesta por tres capas principales, que no es tan importante aprenderse el nombre, pero bueno, es la lámina rara interna, la cual está en contacto directo con el endotelio, la lámina densa y la lámina rara externa, capa que está en contacto con las células viscerales, con los podocitos. ¿Qué es lo importante de esta membrana basal? Es que está compuesta por proteínas que principalmente tienen cargas negativas, cargas eléctricas negativas, lo cual va a ser sumamente importante en lo que es el paso, limitar el paso de ciertas moléculas hacia el espacio urinario. Bien, ¿cuáles son estas proteínas? Son el colágeno de tipo 4, la laminina, el heparansulfato, la nefrina, también está el perlecán y hay otras proteínas. También está la podocina. Aquí está una micrografía electrónica en la cual podemos observar el endotelio con sus fenestraciones, la membrana basal y los pedicelos correspondientes al podocito. Bien, eh, la función de esta membrana de filtración es la de permitir el paso principalmente de partículas pequeñas y partículas de carga positiva. Entre estas partículas se encuentran los electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, magnesio, cloro. También está la glucosa, aminoácidos y también se sabe que permite el paso de proteínas de bajo peso molecular que posteriormente son reabsorbidas en el conducto, en el túbulo proximal. Bien, pero ya moléculas más grandes o moléculas grandes que aparte tienen carga negativa, como la albúmina, como la antitrombina 3, como el BDRL, no van a pasar a través de esta membrana de filtración debido a sus cargas, porque polos iguales se van a repeler, recordemos, polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Este es el caso en particular de la membrana de filtración glomerular, que al tener cargas negativas, cuando entra en contacto con las proteínas plasmáticas, que de igual manera tienen cargas negativas, no va a facilitar su paso hacia el espacio urinario. Entonces estas van a permanecer en el plasma. Bien, para, bueno, antes de proceder con lo que es la explicación de por qué se da el síndrome nefrítico, por qué se da el síndrome nefrótico, conocer cuáles son las enfermedades asociadas a estos dos síndromes. En el caso del síndrome nefrítico, vamos a tener que
va a estar mediado tanto por inmunocomplejos, por depósitos del complemento, por anticuerpos directamente, o por un mecanismo pausa-inmune, es decir, un mecanismo en el cual no está directamente asociado al depósito de anticuerpos o al depósito de inmunocomplejos. Es básicamente lo que se conoce como pausa inmune. Y principalmente esto lo evidenciamos en la inmunofluorescencia, microscopía de inmunofluorescencia, en la cual no se observan depósitos. En cuanto al síndrome nefrítico mediado por inmunocomplejos, vamos a tener que principalmente se asocia nefropatía IgA a glomerulonefritis postinfecciosa y a nefritis lúpica. En cuanto al depósito de complemento, es principalmente la enfermedad por depósito de C3 o también conocida como nefropatía C3 o nefropatía C4. En la de anticuerpos está el síndrome de Good-Pasture, que es básicamente una enfermedad autoinmunitaria en la cual anticuerpos atacan la membrana basal glomerular, al colágeno de tipo 4. Y en la mediada por mecanismo pausainmune está las vasculitis ANCA, como la granulomatosis, con la poliangeitis, la de Wegener, y la poliangeitis microscópica. En el síndrome nefrótico tenemos tres principales, que son la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la enfermedad por cambios mínimos, y también se describe que puede haber síndrome nefrótico en nefropatía por IgA. Bien, en cuanto al nefrítico, síndrome nefrítico, ¿qué es lo que va a suceder? Les voy a poner tres ejemplos de qué es lo que ocurre para que se produzca el síndrome nefrítico. En el primer caso tenemos lupus eritematoso sistémico, anticuerpos que se dirigen o que están o cuyo objetivo es las estructuras nucleares, como los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-Smith o anti-DNA de doble cadena, van a atacar a cualquier célula del organismo que sea nucleada. Bien, entonces van a unirse o van a destruir estas células, van a unirse a los componentes nucleares y se va a formar el inmunocomplejo, que es el anticuerpo, por ejemplo, anti-DNA de doble cadena, más el, este antígeno nuclear, esta molécula nuclear, que suelen ser nucleosomas, componentes del nucleosoma, que se unen a estos anticuerpos. Y estos inmunocomplejos, es decir, anticuerpo, antígeno, van a estar circulando en el plasma, van a estar circulando en la sangre. El segundo ejemplo es una glomerulonefritis post-estreptocócica, que forma parte de las glomerulonefritis post-infecciosa. Antes se pensaba que solo había post-estreptocócica, pero ahora conocemos que hay más infecciones que se asocian a glomerulonefritis. Bien, tenemos un paciente que, bueno, se cortó el antebrazo. Esta herida se infectó de estreptococos, en particular de estreptococos del grupo beta hemolítico. Y bien, la infección logra ser controlada, mediada por el complemento, mediada por células inmunitarias como neutrófilos, y bien, la infección se controló. Pero los antígenos del estreptococo piógenes eh, pueden estar flotando ahí en el plasma, pueden estar circulando en la sangre por algún tiempo. Estos antígenos, como su nombre lo indica, van a generar la formación de anticuerpos. Bien, entonces se van a formar, por ejemplo, los anticuerpos anti-streptolicina O, entre otros, ya los cuales podemos detectar para determinar si hubo una infección. Bien, estos anticuerpos se van a unir a los antígenos del estreptococo. Este es el segundo escenario. El tercer escenario es, bueno, les pongo aquí un ejemplo que describí el UpToDate, que puede ser el caso. Es que un paciente con enfermedad celíaca, recordemos que en la enfermedad celíaca se van a producir anticuerpos, especialmente de tipo IgA, porque la respuesta inmunitaria asociada a las mucosas, tanto gastrointestinal como respiratoria, va a generar anticuerpos de tipo IgA. Bien, solo para recordemos, el sistema MALT
va a generar anticuerpos IgA. Entendemos que el paciente se expuso a gluten, ya ingirió pan o ingirió avena y entonces tiene gluten en su intestino. Los antígenos procedentes de esta molécula van a ingresar a la pared intestinal, van a ser llevados hacia algún folículo linfoide, hacia el sistema MALT, y entonces van a activar un linfocito B. El linfocito B va a comenzar a producir anticuerpos de tipo IgA. Otro de los ejemplos asociados a la producción de IgA y a la nefropatía IgA son, bueno, el más típico es un paciente que recientemente tuvo una infección respiratoria, que tuvo una infección gastrointestinal. Ya el paciente tuvo eh, quizá una bronquitis aguda o tuvo una diarrea reciente. Entonces este paciente va a estar produciendo moléculas de IgA. Pero ¿qué es lo que sucede con estos anticuerpos? ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Es que son anticuerpos IgA eh, no muy convencionales, de acuerdo a lo que puede ser producido en otros pacientes. ¿Por qué? Porque son anticuerpos que tienen una alteración en su estructura. Es que algunos pacientes se propone que tienen deficiencia de una enzima o de algunas enzimas que permiten la glicosilación adecuada de estas moléculas IgA, de estos anticuerpos IgA. Recordemos, la glicosilación es el proceso mediante el cual se sustrae o se quita un componente em, de tipo sacárido, un azúcar de una molécula, en este caso del anticuerpo. Al no poder retirar estos componentes azucarados de la molécula de IgA, entonces esto va a promover que células del sistema inmune reconozcan estos anticuerpos IgA que están no glicosilados, que poseen azúcares en su molécula, en su estructura, que no deberían estar ahí, hace que lo reconozcan como antígenos, ya como moléculas que no son propias de nuestro organismo, aunque este no es el caso. Pero bueno, se producen anticuerpos en contra de estos otros anticuerpos que están no glicosilados, estos anticuerpos IgA, y se forman inmunocomplejos. Bien, dicho lo anterior, ¿qué es lo que sucede con estos complejos antígeno-anticuerpo, tanto en lupus como en glomerulonefritis postinfecciosa como en nefropatía IgA? Estos anticuerpos van a llegar a la circulación glomerular, van a llegar al glomérulo y van a comenzar a depositarse. Se depositan especialmente en la parte subendotelial, ya en la parte que está por debajo del endotelio, es decir, en la lámina rara interna, principalmente. Se van a depositar y ¿cuál es la consecuencia de que se depositen en el endotelio, de que se depositen en la membrana basal glomerular? Es que recordemos que los anticuerpos unidos al antígeno tienen la capacidad de activar al sistema complemento, en particular a la vía clásica del complemento. Bien, bueno, entonces están depositados, quedémonos con que ahorita están depositados los complejos antígeno-anticuerpo eh, en el glomérulo, en el endotelio, en el subendotelio. Bien, ¿qué es lo que sucede con la vía clásica? Tenemos que se deposita el complejo antígeno-anticuerpo al anticuerpo, a la fracción cristalizable del anticuerpo se va a unir la proteína C1Q. A la C1Q posteriormente se le va a unir la C1R y la C1S y van a formar el complejo C1. El complejo C1 va posteriormente a catalizar una reacción, tanto en la molécula C2 como en la molécula C4. Va a clivar, va a romper estas dos moléculas. Las va a romper tanto en C2A, C2B
C4A y C4B. Tanto C2A como C4B posteriormente van a unirse y van a formar el complejo C2A, C4B, que también lo conocemos como la C3 convertasa. La C3 convertasa va a unirse a C3, que es el principal efector del sistema complemento, y va a ser equilibrado en C3B y en C3A. Eh, Recordemos, C3B es una opsonina. Se va a unir a bacterias o se va a unir a, a a zonas o a estructuras en las cuales se depositen complejos antígeno-anticuerpo y va a promover que las células fagocíticas profesionales, como los neutrófilos y como los macrófagos, fagociten la estructura a la cual se está uniendo el C3B. Mientras que el C3A es una quimiotaxina y también una anafilotoxina. ¿Qué es quimiotaxina? Es que básicamente em, va a traer, digámoslo así, va a atraer a las células del sistema inmune, entre ellas los neutrófilos, los monocitos, también eosinófilos y también linfocitos, pero principalmente neutrófilos y monocitos. C3A es una quimiotaxina, va a atraer a estas dos células. Y además es una anafilotoxina, porque además de atraer a estas células, además de promover la quimiotaxis, va a activar a las células, va a hacer que estas liberen citocinas, liberen moléculas proinflamatorias. Ya, la unión de C2A y C4B, que es la C3 convertasa, que posteriormente se une a C3B, va a formar la C5 convertasa. C5 es otra proteína del complemento que va a unirse a la C5 convertasa y se va a separar en C5A y C5B. C5A tiene la misma función que C3A, es una quimiotaxina, anafilotoxina, mientras que C5B no es una opsonina como la C3B, pero va a unirse a otras moléculas del complemento, que son C6, C7, C8 y C9, y van a formar uno de los principales efectores del sistema complemento, que es el MAC, el complejo de ataque a membrana, que ya les voy a explicar qué es lo que hace. Bien, entonces tenemos nuestros complejos antígeno-anticuerpos depositados en el glomérulo que están activando al sistema complemento a través de la vía clásica, principalmente mediada por anticuerpos. Y estos C3A, C5A, recordemos, son quimiotaxinas que van a atraer a células del sistema inmune, como los neutrófilos principalmente, también monocitos. Y estos neutrófilos van a comenzar, al ser activados de igual manera por estas anafilotoxinas, van a comenzar a liberar moléculas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1, van a liberar factor de necrosis tumoral alfa, van a liberar prostaglandinas, van a liberar de igual manera los componentes citotóxicos o tóxicos sencillamente del propio neutrófilo, como algunas proteasas, van a liberar de igual manera especies reactivas de oxígeno. Y todo esto va a promover el daño del endotelio, el daño de la membrana basal glomerular y puede también que generen daño a nivel de las células viscerales, pero principalmente es endotelio y membrana basal. Bien, además el MAC, el complejo de ataque a membrana, va a unirse a las células, va a unirse a los componentes fosfolipídicos de las células. ¿Y cuál va a ser la función del MAC? La función del MAC es generar un poro, va a generar un poro en la membrana. Y al generar este poro en la membrana va a permitir que los componentes del líquido intracelular fluyan al exterior y los componentes del líquido extracelular fluyan hacia el interior de la célula y esto va a promover la muerte celular y la inflamación también, porque al liberar los componentes intracelulares de la célula que normalmente no se encuentran en el medio externo, esto va a promover la inflamación. Bien, entonces neutrófilos, sistema complemento, van a generar daño del componente endotelial del glomérulo. Ya aquí vemos que está sufriendo nuestras fenestraciones, nuestro endotelio. Y además, los neutrófilos van a liberar estas proteasas, van a liberar proteasas que, como su nombre lo indica, van a destruir, van a comerse proteínas. Estas proteasas van a comenzar a degradar los componentes proteicos de la membrana
basal glomerular, el paransulfato, el perlecan, el colágeno de tipo 4. Y esto va a dejar, por así decirlo, al la membrana basal sin componentes negativos, ya sin componentes negativos que impidan que las proteínas de gran peso molecular, proteínas de carga negativa del plasma, fluyan hacia el espacio urinario. Entonces, al no haber estas cargas negativas y también al generar una membrana basal más permeable, debido a que ya no hay proteínas en abundancia, por estas proteasas y por las especies reactivas de oxígeno y por los diferentes mecanismos que ya mencioné, las proteínas plasmáticas van a pasar con la mayor facilidad posible hacia el, el espacio urinario. Bien, pero esto no es lo más característico del síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico lo más característico que vamos a ver es que esta inflamación del glomérulo va a permitir el paso tanto principalmente de células hacia el espacio urinario, como las células, los hematíes van a pasar a través de esta membrana de filtración y también van a pasar células del sistema inmune. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Entonces, vamos a tener, ¿qué vamos a evidenciar en el estudio de orina? Vamos a ver tanto proteinuria como hematuria microscópica o en algunos casos macroscópica. Y también piuria estéril, es decir, presencia de leucocitos en la orina, pero sin evidencia de bacterias. Entonces, recordemos, el daño inflamatorio del glomérulo va a generar que el endotelio, que la membrana basal, que el epitelio visceral se inflame, pierda cargas negativas, se haga más permeable y entonces va a permitir el paso de proteínas y de células sanguíneas. Aquí podemos evidenciar lo que eh, es un estudio de orina, es un estudio microscópico de orina en el cual vamos a observar estos, que son, bueno, uno ve a simple vista y no sabe lo que es, pero son glóbulos rojos, que están vistos por una técnica especial de microscopía, que no la conozco la verdad, pero bueno, lo que se observa básicamente son glóbulos rojos dismórficos. Se pueden ver acantocitos, equinocitos, los cuales son básicamente glóbulos rojos que han perdido su forma al pasar a través del glomérulo, al pasar hacia el espacio urinario. Esto es lo característico del síndrome nefrítico, es que, se encuentra hematuria, pero esta hematuria es glomerular. ¿Qué es la hematuria glomerular? Es aquella en la cual se evidencian eh, glóbulos rojos dismórficos, ¿ya? Porque al pasar por el glomérulo pierden su forma. Después también están los cilindros hemáticos en el estudio microscópico, que son básicamente agregados de glóbulos rojos que pasan a través de los túbulos y llegan a la orina y toman esta forma como que de cilindros, como agregados. Y entonces, ¿qué es lo que se va a observar? Finalmente es eh, un glomérulo hipercelular. Ya va a ser un glomérulo hipercelular. ¿Por qué? Porque va a estar infestado, va a estar invadido de células leucocitarias. Va a estar principalmente compuesto por neutrófilos, por monocitos. De igual manera, las moléculas proinflamatorias liberadas por estos leucocitos también va a promover la proliferación de las células mesangiales. ¿Ya? Y entonces también las células mesangiales van a formar parte de este glomérulo hipercelular, lo cual se va a observar de la siguiente manera. Este es una placa histológica correspondiente a un paciente con glomerulonefritis postestreptocócica. Observemos que el glomérulo eh, está hipercelular, está lleno de células. Normalmente no se ve así. Normalmente se observan las asas capilares, el lumen de los capilares, pero en este caso no logramos casi diferenciar dónde se encuentran los capilares. Solo observamos células. Bien, y en este caso, de igual manera, podemos observar fácilmente a los polimorfonucleares. Vemos sus núcleos lobulados. Bien.
Y ese es un glomérulo normal. Para comparar cómo luce un glomérulo normal y un glomérulo de una glomerulonefritis postinfecciosa. Ahora, además de lo que les mencioné antes, de estos depósitos en el endotelio, depósitos en el subendotelio del glomérulo, en el caso de la nefropatía por IgA, esta molécula, este anticuerpo, el IgA, tiene una especial afinidad o predilección por las células mesangiales, por depositarse en el mesangio del glomérulo. Al depositarse en el mesangio, de igual manera, puede generar inflamación, no va a estar mediada por el sistema, por la vía clásica del complemento, puesto que IgA no activa tanto a la vía clásica del complemento, pero sí puede activar a la vía alternativa y a la vía de las leptinas, pero principalmente la vía alterna, la vía alternativa. Además, va a generar expansión mesangial. Además de la inflamación, va a hacer que las células mesangiales proliferen y esto se va a evidenciar en la microscopía como expansión mesangial. Aquí podemos observar estas células más eosinofílicas corresponden a las células mesangiales. Y este es un glomérulo normal para comparar. Bien, finalmente, eh, en las glomerulonefritis puede darse el caso de que esta patología progrese muy rápidamente, avance muy fácilmente hacia ya una falla renal. En, ¿qué hallazgos tenemos nosotros para determinar que una glomerulonefritis está avanzando rápido? Lo cual se conoce como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la patología vamos a observar las crecientes, que ahorita les voy a explicar cómo se forman estas crecientes o estas semilunas. Especialmente bueno, en este caso, la nefropatía lúpica y la nefropatía por IgA pueden tener esta progresión rápida de la enfermedad, o sea, rápidamente progresiva, en la cual principalmente va a estar mediada por macrófagos, no tanto por neutrófilos. Los macrófagos van a generar un mayor daño en la membrana basal glomerular, en la membrana de filtración en general, y va a permitir el paso de fibrina, ¿ya? Va a permitir el paso de fibrina hacia el espacio urinario. ¿Qué es lo que va a hacer la fibrina en el espacio urinario? Al unirse o al entrar en contacto con las células epiteliales de la cápsula de Bowman, las células parietales, la fibrina va a estimular la proliferación de estas células parietales. Es uno de los mecanismos que se propone para explicar por qué ocurre esta hipercelularidad a nivel de la cápsula de Bowman. Es que la fibrina entra en contacto y hace que prolifere. Esto es uno de los hallazgos asociados a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ya en la cual el cuadro del paciente avanza muy rápido y tiene un peor pronóstico. Bien, y esto es lo que se va a observar. Básicamente es una hipercelularidad no solo de el glomérulo en sí, sino también de la cápsula de Bowman. Bien, otra de las patologías que avanza, que puede manifestarse como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es la enfermedad antimembrana basal glomerular o el síndrome de Good-Pasture. ¿En qué consiste este síndrome de Good-Pasture? Básicamente es una enfermedad autoinmune, entonces en este caso no está tan mediada por complejos antígeno-anticuerpo, sino que hay anticuerpos que directamente van a atacar a la membrana basal del glomérulo. Son los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Ya estos anticuerpos se van a depositar, bueno, la palabra adecuada no es depositar, se van a unir a componentes del, de la membrana basal, en particular la cadena alfa 3 del colágeno de tipo 4. Bien, entonces se va a unir y al unirse puede de igual manera activar el complemento, puede activar a células inmunitarias, en particular macrófagos. Recordemos que la fracción cristalizable de los anticuerpos activa macrófagos.
y se une a los macrófagos. Y estos van a generar inflamación y van a comenzar a inflamar la membrana basal del glomérulo y a destruir a las células endoteliales. Esto va a permitir el paso de fibrina y de igual manera vamos a tener una glomerulonefritis crescéntica rápidamente progresiva. Después, en lo que corresponde a las vasculitis ANCA, como la granulomatosis de Wegener o también la poliangiitis microscópica, ¿qué es lo que va a suceder en estos casos? En estos casos, recordemos, es un mecanismo pausinunitario, es decir, no va a estar mediado tanto por por depósito de inmunocomplejos, no va a estar mediado por activación del complemento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo hay destrucción del glomérulo en estos casos? ¿Por qué se inflama? Bueno, primero tenemos que en estas vasculitis puede haber un patrón de tipo, puede haber anticuerpos P-ANCA, es decir, anticuerpos que estén, cuyo objetivo sea la mieloperoxidasa. Bien, los anticuerpos P-ANCA, su objetivo es la mieloperoxidasa. Ya la mieloperoxidasa es una proteína que está en gránulos que se depositan de manera perinuclear. Ya son perinucleares, por eso es el P-ANCA, es P de perinuclear. Y ahí lo que se observa en la inmunofluorescencia es básicamente este patrón, es una, eh, hay fluorescencia alrededor del núcleo, ya por esta mieloperoxidasa. Y las vasculitis ceanca, como la granulomatosis de Wegener, va a haber estos anticuerpos ceanca, que son C de citoplasma, puesto que estos gránulos de proteinasa 3, esta ceanca su objetivo va a ser la proteinasa 3, presente en gránulos citoplasmáticos del neutrófilo. ¿Ya? ANCA significa anticuerpos anticitoplasma neutrofílico. Bien, y lo que se va a observar en la inmunofluorescencia es esto, eh, esta tinción fluorescente en el citoplasma del neutrófilo. Bueno, ¿qué es lo que se propone? Es que estos anticuerpos van a estar circulando en la sangre, no van a llegar a depositarse en el glomérulo, pero no se conoce muy bien cuál es el mecanismo que conduce a la fisiopatología del daño glomerular, pero se propone que un antígeno, bueno, una proteína que la verdad se desconoce, un estímulo, va a generar que los neutrófilos expresen en su membrana celular mieloperoxidasa o proteinasa 3. Va a hacer que estas proteínas se desplacen desde la zona perinuclear o desde la zona citoplasmática hacia la membrana celular, es decir, se expresen en la membrana celular. Y al expresarse en la membrana celular, van a estar en contacto directo con los anticuerpos ANCA. Ya estos anticuerpos ANCA se van a unir a la mieloperoxidasa o a la proteinasa 3 expresada en la membrana celular del neutrófilo y lo van a activar al neutrófilo. Este neutrófilo va a comenzar a liberar especies reactivas de oxígeno, peróxido de hidrógeno, mieloperoxidasa de igual manera, los NET, recordemos que NET son estos derivados del neutrófilo que son básicamente ADN más algunas enzimas que atrapan en su función normal a las bacterias, que funcionan como redes. Bien, y también va a liberar proteasas, va a liberar enzimas que comienzan a degradar los tejidos. Las proteasas van a degradar las proteínas de la membrana basal glomerular y esto va a permitir el paso de proteínas, entre ellas la fibrina. Y de igual manera, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y esto es lo que se va a observar básicamente en lo que se va a observar en la microscopía. Son las crecientes. ¿Cómo reconocer las crecientes? Observemos el borde de la cápsula de Bowman y observemos cómo el borde, que es unicelular, va perdiéndose y va haciéndose hipercelular. Eso es la creciente. Es una forma de semiluna. Aquí de igual manera se observa esta proliferación a nivel de la cápsula de Bowman en forma de semiluna. Y este es un glomérulo normal para comparar.
Bien, ahora les había mencionado que estas glomerulonefritis pueden ser por depósito de inmunocomplejos, por depósito de anticuerpos que directamente atacan a la membrana basal glomerular o por un mecanismo pausoinmune. Ya, esto principalmente se evidencia a través de la microscopía por inmunofluorescencia. En el caso de la glomerulonefritis mediada por anticuerpos, vamos a obtener un patrón granular. Aquí a la izquierda observamos un patrón, perdón, un patrón lineal. En el Good Pasture vamos a tener este patrón lineal de depósitos de anticuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué lineal? Porque básicamente los anticuerpos van a estarse uniendo a todas las moléculas de colágeno tipo 4 que les sea posible y entonces va a observarse como una continuidad entre estos depósitos. Mientras que vamos a observar que en los depósitos de inmunocomplejos va a observarse un patrón granular. Como vemos aquí, no es continuo. Observamos un depósito, 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 pero no son continuos, no es lineal. Por eso se denomina granular. Es principalmente en inmunocomplejos, lupus, IgA, postinfecciosa. Y pausinmune, significa poco. Ya pausinmune, en las vasculitis ANCA, como les mencioné, no hay depósito ni de complemento, ni de anticuerpos, ni de inmunocomplejos. Entonces, no se va a observar gran fluorescencia en la microscopía, puesto que no está mediada por este mecanismo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el síndrome nefrótico? ¿Cuáles son los mecanismos que conducen al síndrome nefrótico? Primero, ¿qué es el síndrome nefrótico? ¿Cuáles son las particularidades de este? El síndrome nefrótico consiste en proteinuria de 24 horas mayor a 3,5 gramos, es decir, el paciente está perdiendo muchas proteínas por la orina, va a tener hipoalbuminemia, ya menor a 3,5, puesto que va a estar perdiendo esta misma albúmina a través de la orina, y edema periférico, debido a un mecanismo que ya les voy a explicar más adelante, de por qué ocurre el edema en el síndrome nefrótico. Pero algo, antes de proceder con la explicación fisiopatológica, es que el síndrome nefrótico no es tanto una patología de tipo inflamatoria. Bien, pueden haber anticuerpos asociados, pero no es como tal una patología inflamatoria como el síndrome nefrítico, como la glomerulonefritis. En la glomerulonefritis sí tenemos inflamación por activación del complemento, por activación de las células de los leucocitos. Con el síndrome nefrótico este no es el caso. Bien, recordemos la membrana de filtración glomerular no permite el paso de proteínas plasmáticas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se pierden estas cargas? Cuando hay una pérdida de estas proteínas o de alguno de los otros componentes de la membrana glomerular, las proteínas van a pasar fácilmente hacia el espacio urinario. Y esto es precisamente lo que va a ocurrir en el síndrome nefrótico, que la pérdida de proteínas negativas o la pérdida especialmente de los podocitos, de los pedicelos, ya en algunos casos se denomina a este síndrome nefrótico o a las patologías asociadas como podocitopatías, enfermedades de los podocitos, ya en el cual la pérdida de estos va a permitir una filtración abundante de proteínas plasmáticas hacia el espacio urinario. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que se proponen? Hay varios. En el caso de la nefropatía membranosa, ya en el caso de la nefropatía membranosa primaria, antes se pensaba que era idiopática. Se pensaba que no había o más bien no había una causa identificable de este síndrome, claro, de este síndrome nefrótico correspondiente a la nefropatía membranosa. Pero recientemente se descubrió un anticuerpo que está presente en aproximadamente el 80% de los casos de nefropatía membranosa. Es el anticuerpo anti-PLA2R. Ya, ¿qué es PLA2R? Es el receptor de la fosfolipasa A2. Este receptor de la fosfolipasa A2 se ha visto que se expresa en los podocitos.
se expresa en los podocitos. ¿Ya? Y estos anticuerpos que se generan en contra de esta proteína, de este receptor, van a ingresar de alguna manera, puede que debido a sus características químicas, pasen fácilmente hacia el espacio subepitelial, hacia la lámina rara externa, la que está en contacto con los podocitos. ¿Ya? Y al unirse a este receptor PLA2R, puede generar disfunción de los podocitos, puede generar daño en los podocitos, pero no necesariamente inflamatorio. No se va a activar el complemento, no se van a activar las células inflamatorias, pero de alguna manera va a dañar a las células, a los podocitos. Bien, entonces, em, adelantándome un poco al abordaje clínico, cuando un paciente con síndrome nefrótico se detectan estos anticuerpos anti-PLA2R, ya se sabe que es una nefropatía membranosa y entonces en estos pacientes no se va a necesitar biopsia, como ya les voy a explicar en ese video. Bien, entonces al dañar a los podocitos, las proteínas fluyen fácilmente desde el plasma hacia el espacio urinario. ¿Ya? Y como les mencioné, estos anticuerpos van a depositarse de manera subepitelial, es decir, no van a ser depósitos subendoteliales, no van a estar debajo del endotelio, lo cual podría generar inflamación, sino que van a ser subepiteliales, donde no estarán en contacto con el sistema complemento de la sangre, ¿ya? Entonces se van a generar estos depósitos subepiteliales, lo cual en la microscopía, en esta tinción con plata, podemos observar como que estas espículas, como estas proyecciones desde la membrana glomerular. Estas son las spikes o las espículas características de la nefropatía membranosa. ¿Ya? ¿Por qué membranosa? ¿Por qué se denomina membranosa? Porque de alguna manera la membrana basal glomerular comienza a engrosarse. Hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, lo cual podemos observar aquí. Bien, eso en lo que corresponde a la nefropatía membranosa. En la enfermedad de cambios mínimos, ¿qué sucede en la enfermedad de cambios mínimos? Recordemos, la enfermedad de cambios mínimos es el síndrome nefrótico más común en la población pediátrica. Tiene un curso benigno que suele responder en el 90% de los casos a glucocorticoides y los pacientes están bien de nuevo después de los glucos. Bien, ¿cuál es el mecanismo que se propone para esta enfermedad por cambios mínimos? Hay varias causas que se han propuesto, varios mecanismos propuestos que puedan explicar esta enfermedad, pero bueno, yo les voy a presentar uno solo. Se ha propuesto que existen anticuerpos anti-nefrina. Ya la nefrina es una proteína presente en los podocitos, ya presente en estas hendiduras entre los pedicelos. Ya las hendiduras son estos como espacios libres en los cuales se encuentra la nefrina. Ya la nefrina es una proteína de carga negativa que va a ser muy importante para evitar el paso de proteínas desde el plasma hacia la orina. Estos anticuerpos antinefrina pueden llegar a unirse a llegar a este espacio subepitelial hacia los pedicelos y unirse a la nefrina. Y al unirse a la nefrina, por algún motivo extraño, por algún motivo que no se conoce tanto, van a generar borramiento de los pedicelos. Van a hacer que de alguna manera se fusionen los pedicelos y esto altera su función, altera su estructura y permite el paso de proteínas. Y es lo que se va a observar en la microscopía electrónica de la siguiente manera. Tenemos aquí nuestros pedicelos, los podemos observar fácilmente en la parte de arriba, por encima de la membrana basal glomerular. Y aquí observamos que estos pedicelos se han perdido, que se han comenzado a fusionar. Ya esto es lo característico de la enfermedad por cambios mínimos. Mientras que, bueno, no les indiqué antes, pero en la nefropatía membranosa se van a observar depósitos subepiteliales en la microscopía electrónica, como aquí les presento. Esta parte más oscurita es un depósito subepitelial. Bueno, depósitos subepiteliales, además también podemos encontrar
en la glomerulonefritis post-estreptocócica. En cuanto a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, eh, primero es importante mencionar qué es todo esto de focal, segmentario, difuso, global. En el estudio patológico de una biopsia de riñón eh, en una enfermedad glomerular, el patólogo va a dar ciertas descripciones a esta enfermedad. Va a decir que la afectación, que la glomerulopatía es focal cuando pocos glomérulos están afectados, cuando no son todos, cuando son menos del 50%, va a decir que la afectación es focal, que no todos los glomérulos están afectados. Mientras que va a decir que es difusa, que la glomerulopatía es difusa cuando están afectados todos los glomérulos. Bien. Va a decir que la afectación es segmentaria cuando hay solo una zona del glomérulo, ya dentro del mismo glomérulo, que está afectada. Bien, y va a decir que es global cuando todo el glomérulo como tal está afectado, cuando hay una esclerosis de todo el glomérulo. Ya entonces, dicho esto, en una glomérulo esclerosis focal y segmentaria, vamos a observar que no están afectados todos los glomérulos y no está afectado todo el glomérulo, hay solo una parte del glomérulo que está afectado. Ya por lo general suele ser el polo vascular glomerular, el cual inicialmente presenta esta esclerosis, esta unión del penacho glomerular con la cápsula de Bowman. Es lo que se suele describir en la patología. Bien, ¿por qué ocurre la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Tenemos causas primarias, bien, y tenemos causas secundarias. Ya, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, realmente no se conoce un anticuerpo asociado, no se conoce un mecanismo fisiopatológico que pueda explicar claramente qué es lo que sucede, qué es lo que conduce a esta esclerosis glomerular. Pero en la parte secundaria, vaya que sí se conoce cuál es el mecanismo que conduce a la esclerosis glomerular. Eh, bien, tenemos dos glomérulos del mismo tamaño que filtran la misma cantidad de plasma. Ahorita estoy hablando de la glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, ya que digamos, la podemos observar en estados de hiperfiltración. Bien, filtran lo mismo, mismo tamaño. Pero uno de estos glomérulos se esclerosa, se fibrosa. Es básicamente una cicatriz sin función, ya que puede ser secundario a diabetes, puede ser secundario a una glomerulopatía o una glomerulonefritis previa, ya que el paciente ya se haya recuperado de la glomerulonefritis, pero que varios glomérulos hayan quedado esclerosados, hayan quedado inflamados y que con fibrosis y que ya no tienen función. Entonces, el plasma ya no está siendo filtrado a través de este glomérulo. Entonces, el plasma que antes estaba siendo normalmente filtrado por estos glomérulos, ahora se redistribuyen. Hay una redistribución y entonces son filtrados por el restante de los glomérulos que van a comenzar a hiperfiltrar, genera una hiperfiltración plasmática porque están sujetos a una mayor presión, a un mayor volumen, entonces aumentan de tamaño, hiperfiltran y esto comienza a generar lesiones en el endotelio, en la membrana, lo cual conduce a esclerosis y así progresivamente los pacientes ya con una disminución de la reserva glomerular mayor al 50% entran en este círculo vicioso en el cual van perdiendo glomérulos, el restante de los glomérulos van asumiendo las funciones de los que están ya esclerosados y esto va generando daño lentamente progresivo hasta que el riñón ya está completamente, los glomérulos están completamente esclerosados y el riñón pierde su función y el paciente puede llegar a requerir ya terapia de reemplazo renal. Y ahí finalmente, eh, otro de los mecanismos que se propone, que no está muy claro, es un factor de permeabilidad, ya liberado por linfocitos T. Se plantea que
los linfocitos T pueden liberar un factor, ya que en algunos casos se propone que pueda ser interleucina 13, que llegue hacia los podocitos y genere permeabilidad, genere algún daño que haga que estos sean más permeables y permitan el paso de proteínas. Esta es otra de las explicaciones. Bien, entonces esos han sido los mecanismos correspondientes asociados a la fisiopatología del síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Recordemos, en resumen, síndrome nefrítico, inflamación del glomérulo por inmunocomplejos, por anticuerpos o por un componente celular, en el caso de las vasculitis ANCA. Ya esto va a generar que el glomérulo sea más permeable a las células, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y también a proteínas. En el caso del síndrome nefrótico, la afectación no es inflamatoria, afecta principalmente a los podocitos y a las proteínas con sus cargas negativas, y esto promueve o favorece el paso de proteínas plasmáticas hacia el espacio urinario. Bien, ahora, en el síndrome nefrótico en particular, ¿por qué los pacientes tienen edema? ¿Cuál es la causa del edema en estos pacientes? Se han propuesto dos posibles mecanismos. El que inicialmente se daba ya casi que por sentado era el mecanismo del underfield, del, que ya les voy a explicar bien en qué consiste. Pero actualmente se está, dentro de la comunidad de nefrólogos, el mecanismo que explica el edema, que más es aceptado, es el mecanismo o la teoría del overfill o del sobrellenado. En, en el caso del underfill, del infrallenado, ¿qué es lo que se propone? Básicamente, se propone que la pérdida de proteínas plasmáticas hacia la orina, bien, la pérdida de proteínas plasmáticas va a disminuir la presión, disminuye la presión oncótica del plasma. ¿Qué es la presión oncótica? Es esta presión generada por moléculas negativas que atraen el agua hacia donde están estas proteínas. Es decir, presión oncótica permite la retención de agua dentro del espacio intravascular. Por ejemplo, es la base de la rehidratación con coloides. Básicamente se administra albúmina, ya que aumenta la presión oncótica dentro del medio intravascular, y esto atrae agua hacia el interior de los vasos. Ya, si es que disminuye la presión oncótica, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, tenemos que aquí la albúmina está unida o está trayendo al agua, ¿ya? Pero cuando la albúmina disminuye la presión oncótica, ¿ya? Y al disminuir la presión oncótica, el agua ya no es retenido en el espacio intravascular, sino que comienza a difundirse hacia el intersticio, ¿ya? Comienza a difundirse hacia el intersticio, que... en el cual también hay proteínas con la capacidad de atraer agua, con su correspondiente presión oncótica. Bien, entonces este es el mecanismo del underfield. Es que la disminución de la presión oncótica mediado por la pérdida de proteínas hacia la orina disminuye la cantidad de proteínas dentro de la sangre, y esto hace que el agua no sea retenida por esta presión oncótica dentro del espacio intravascular, sino que comience a difundirse hacia el espacio intersticial, y esto es lo que se conoce como retención de líquido. Bien. Ahora, ¿cuál es el segundo mecanismo propuesto y que actualmente es el más aceptado? Es el mecanismo del overfill, del sobrellenado. Se pierden las proteínas hacia la orina. Entre ellas se encuentra la plasmina, el plasminógeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder con el plasminógeno? El plasminógeno va a fluir a través de los túbulos, se va a activar, va a haber algún componente que active al plasminógeno, a plasmina, y cuando la plasmina llega al túbulo colector, cuando la plasmina llega al túbulo colector,
ya va a entrar en contacto con el canal epitelial de sodio presente en las células principales del túbulo colector. Recordemos que este canal epitelial de sodio es el cual permite la reabsorción de sodio mediado por aldosterona, es decir, la aldosterona genera expresión o aumenta la expresión de este canal, ya, o aumenta o promueve que éste esté activado. Cuando la plasmina entra en contacto con este canal, veámoslo de esta manera, hay como una compuerta que normalmente está cerrada este canal INAC que no permite el paso de sodio hacia el interior de la célula y hacia la sangre. Bien, que puede ser activado por aldosterona, pero en este caso la plasmina lo que hace es que, recordemos, la plasmina es una enzima, un tipo de proteasa que va a clivar o va a separar a esta compuerta de la proteína INAC, del canal INAC. Y entonces, al no haber ya este impedimento para que el sodio ingrese a través de este canal, el sodio va a comenzar a ingresar al interior de la célula. Y después, posteriormente, va a ingresar hacia la sangre, ya va a ingresar hacia la sangre y recordemos, sodio siempre va de la mano con agua, entonces va a haber una retención de líquido mediada por el sodio que está que está siendo reabsorbido de manera constitutiva eh, inadecuadamente. Entonces el paciente va a comenzar a retener líquido, va a tener edema de miembros inferiores, y puede tener edema periorbitario, puede tener efusiones pleurales y también ascitis. Y eso es lo que corresponde a los mecanismos fisiopatológicos de las glomerulopatías.